¿Cuánto les da la presión en 2? En PSI. 249 PSI. Bueno, 200, ajá, una ok. 299 en PSI y otra 249 PSI. ¿La presión en 2? Sí. Sí. Ok, entonces aquí yo voy a tener 285. En total voy a tener, a estos 285 le restó las 50 PSI, ¿no? Porque Sí. necesitamos nuestra presión en 2, que es presión corriente abajo. ¿Cuánto le dio? Le dio que son 235, ¿no? Sí. Y a esos 235 habría que sumarle las 15 PSI, ¿no? Para manejarla en presión absoluta. Sí, 250. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos 250 de presión 2 y la presión en 1 en absoluta, ¿cuánto le da, señorita? 300 PSI. 300 PSI. Entonces prácticamente ya tenemos estos dos valores de lo que es mi presión 1 y presión 2 en PSI. La delta P es un valor que ya nos está dando el problema. Tenemos la gravedad específica, ahora nos falta la temperatura en grados Rankine, ¿no? Si recuerdan, para eso hay que sumarle 460. Un punto que deben verificar aquí, ahorita que vayan a hacer el cálculo, necesitamos que este flujo volumétrico esté en pies cúbicos normalizados por hora. Los datos que nos están manejando aquí es por día. Por ejemplo, ya si nos vamos a lo que es todo el sistema de gas natural que hay en nuestro país, prácticamente todo el consumo a nivel país se determina en pies cúbicos normalizados por día. Incluso hay también las unidades de millones de pies cúbicos. Ok. ¿Cuánto tienen de ese flujo volumétrico? Es millones de pies normalizados por hora. Ajá, estos, ok, van a tener 3 SCFH, ¿no? Y van a ser entonces 3 millones de pies cúbicos normalizados por hora. Ya tenemos entonces este flujo. Ya la temperatura a estos le voy a sumar 460, nos van a dar 510. ¿Sí? ¿Cuánto vale la delta P? 50. ¿Cuánto vale un medio de P1? Estaríamos hablando de 150. No se cumple esta relación, por lo tanto vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí. Ya, ahora sí, ya con todos esos datos, ¿cuánto tenemos del CB? Son 328.61. Ok, 328.6. ¿Cómo les fue a los demás jóvenes? Me da lo mismo. Ok, muy bien, Laura. 328 punto y algo. Profe, una pregunta. Había dicho que era con las de Anderson, pero la que está haciendo es la de Dwyer. Va. Ahora sí que la copié mal. Entonces, si es la parte de Anderson, solamente aquí va la presión en 1, si no mal recuerdo, ¿no? A ver si ubicamos la de La presión 2. la de Anderson, por favor. Vamos a ubicar la de Anderson para el caso de gas y ya hasta nos sirve que hacemos la comparación entre un método y otro. Entonces, esta es la que está en negro, esa es la de
la de Anderson, que es la que vamos a utilizar, y que también en ese caso es... ok, prácticamente ya tenemos todos los datos, nada más para sustituir en la otra ecuación. Que debe de ser un valor muy parecido. Me da 345.13. Ok, 345. Sí, es el valor que más o menos les debe de dar. ¿Cómo van los demás? También me dio lo mismo. 345. Ok, entonces si se dan cuenta tenemos por un lado 345 y por el otro lado 322, ¿no? Me habían comentado el dato anterior. 345 igual. Ok, 345 por el método de Anderson. Entonces, ya en base a eso, pues ya ahora sí nos iríamos a la cuestión de buscar nuestra válvula con un CB, con un valor, con el valor que tenga en máximo superior comercial, para que seleccionemos esa válvula, y una vez ya seleccionada esa válvula es la que vamos a instalar. Generalmente, ya cuando ustedes tengan el cálculo de la válvula, como lo habíamos comentado anteriormente, puede ser posible que el diámetro de la válvula seleccionada tenga un diámetro menor a las 8 pulgadas. Ya lo único que tendríamos que hacer es acoplar la válvula con tendríamos que acoplar la válvula a través de utilizar las expansiones y reducciones pertinentes. Ok, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Son los únicos dos métodos para conseguir el CB. O sea, cada fabricante va a tener y hay muchos fabricantes. No, miren, Dwyer pone un método, que es ahora sí que es fabricante. De ahí el otro es de Anderson, que viene de un libro, que está muy apegada a las normas ISA, que es la otra que vamos a revisar este viernes o la próxima semana, entre lunes y martes, Alberto. Y también está el método gráfico, el otro método que ya les envié, el que ¿no? tienen, ajá, ese es otro método también. Entonces, fíjese, ya llevamos aquí ecuaciones de un fabricante, ecuaciones de un libro, un método gráfico. Vamos a ver el método de la ISA, ya estaríamos hablando de 4, y el otro va a ser la aplicación que el viernes se las voy a poner aquí en una diapositiva para que la vayan bajando, la vayan viendo, y sobre todo en esa aplicación tiene una ventaja, que trae mucho material de apoyo. Ese material de apoyo son algunos videos, incluso trae el handbook de Emerson de válvulas de control, pero esa versión como es esa aplicación como es aplicación de Emerson, ellos ponen ahí la última versión de ese handbook, prácticamente casi cada par de años la van actualizando. Entonces ya ahí tendríamos esas, y hay de otros fabricantes, también tienen sus ecuaciones, que en general, por ejemplo, si usted lo ve, Alberto, prácticamente la ecuación en esencia es muy similar, lo único que cambia son ciertos factores, o bueno, mejor dicho, ciertos términos y ciertos coeficientes, que esos ya, a veces ya si es de un fabricante, esos ya son los que se ajustan de acuerdo a las válvulas que ellos manejan. ¿Cómo usted puede encontrar, por ejemplo, que un fabricante
Ahora sí, los fabricantes líderes en todo lo que son la parte de válvulas, casi todos, además de que les ponen sus válvulas y todas sus fichas técnicas en sus páginas de internet, luego varios de ellos también tienen algunos software para hacerle el cálculo del coeficiente de flujo. Pero ahora sí ustedes necesitan alimentar ese software con toda su información, que prácticamente el último punto que vamos a ver, que es la aplicación, ahí simplemente nosotros vamos a hacer una comparación de todos los problemas que hayamos hecho ahora utilizando la aplicación y también ver una diferencia entre cuál es la variación de ocupar método A, B y C. Incluso, así como los instrumentos, si se acuerdan, habíamos visto en elementos primarios, que luego decía el fabricante, este instrumento tiene tal exactitud, pero lo debes de ocupar de esta forma. Entonces, ahora sí, también los fabricantes luego les van a dar a ustedes recomendaciones en cuanto a cómo hacer el uso o la instalación de la válvula. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, miren, entonces vamos a ubicar este otro problema. Este otro problema, aquí ya hay diferentes datos porque nos dan las condiciones de flujo cuando tenemos un flujo mínimo y un flujo máximo. Nos dan varias condiciones de presión que están relacionadas con estos flujos. Y en el caso, alguien también, no me acuerdo si, bueno, para los que estaban ayer, alguien comentaba del término de rangeabilidad en el repaso que estamos haciendo de elementos primarios. Este término, además de verlo en la variable de flujo, que es en donde se aplica mucho este concepto, también ese concepto se aplica en lo que son las válvulas de control. Y este concepto de relación de CVs, en lo que es mi CV máximo y mi CV mínimo, nos sirve para saber cuál es ahora sí, para que yo determine la relación de control que va a tener mi válvula. Sí, por ejemplo, yo voy a determinar en el caso de X válvula para la aplicación que ustedes gusten, voy a determinar el CB máximo, el CB mínimo, y una vez que yo ya tenga los datos del CB de fabricante para esa válvula, diferentes condiciones de operación, debo de confirmar que efectivamente el CB mínimo se encuentre dentro de los datos que yo voy a estar ocupando. ¿Sí? Entonces aquí, por eso este problema tiene esta dirección. Vamos a determinar el CB para un líquido. ¿Sí? En este caso, fíjense, por ejemplo, me dice que es un aceite mineral. Ya me están dando su gravedad específica de 0.88. Generalmente, cuando ustedes estén trabajando en sistemas de lubricación, por ejemplo, ¿dónde voy a tener esos sistemas de lubricación? En máquinas de grandes capacidades, generalmente turbinas o turbobombas, turbocompresores, turbinas de gas, turbinas de vapor. ¿Sí? Ahí ustedes van a tener que estar lubricando la parte del eje para que no vayan a tener problemas. Entonces, generalmente ahí ustedes van a estar trabajando con dos tipos de aceite, ya sea un aceite mineral o un aceite sintético. Y el utilizar un aceite A o un aceite B, eso va a depender mucho de lo que les diga el fabricante. Y el fabricante les va a decir, mira, para este equipo necesito un aceite mineral, necesito un aceite sintético, me van a dar la gravedad específica. Y también un punto importante va a ser la viscosidad, porque y esa viscosidad va a estar en función de la temperatura. Por eso cuando ustedes ya anden en algún proceso, se van a dar cuenta que todo lo que son los sistemas de lubricación luego tienen su intercambiador de calor y es un intercambiador de calor de aire forzado. ¿Eso para qué? Para que yo siempre tenga el control de la temperatura en mi sistema y la parte de lo que es el aceite haga su lubricación de forma adecuada. Entonces, miren, aquí está este problema. Yo solamente en este caso les estoy poniendo una válvula.
Ya sea que ahorita ustedes en su cuaderno, así como van a estar poniendo sus datos, pongan, por ejemplo, en la parte de arriba los datos máximos, en la parte de abajo los datos mínimos, o en un determinado momento tengan dos dibujos en donde uno sea condición máxima y condición mínima. Si se dan cuenta, aquí me está dando la presión de la línea, cómo varía, ¿sí? Y cuál es la caída de presión en la válvula, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo dos caídas de presión. Y todo esto ya va a ir relacionado con todo lo que hemos estado viendo también de las curvas de la bomba. Ahora, ¿cómo voy a relacionar las presiones y las deltas P? Entonces, miren, si gustan, pueden hacer ustedes una tabla en donde pongan el flujo y también pongan, por ejemplo, la presión en la tubería o en la línea y la delta P. ¿Sí? Entonces, para cada flujo vamos a identificar lo que es su delta P. Ahora sí que unos minutos, si tienen alguna duda o pregunta, aquí la respondemos. El primer CB es de 13.26. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo o el mínimo, Baruch? El mínimo, el de 100 GPM. Ok. Ok, para 100 GPM, ¿qué delta P manejo? 50. A ver, acuérdese, Baruch, ¿qué le pasaba a la presión con la delta P? Perdón, al flujo con la delta P. ¿Sí se acuerda del problema en donde se les quedó de tarea que interpretaran el CB? Ahí teníamos lo que era una curva de carga contra flujo. Y ahí fue en donde demostramos que la parte del CB, para qué condiciones para qué condiciones se tiene el CB máximo. Oh, ya, voy, ¿Sí? correcto. ¿Sí? ¿Ya lo checó? Sí, gracias, déjalo corrijo. Ok. Ahora sí, con todos esos datos ahora sí que deben de tener cuidado, jóvenes, porque luego a veces nada más les van a aventar todos los datos de proceso y esos hay que interpretarlos o hay que ordenarlos de forma correcta. ¿Bajo qué condiciones de flujo y presión tengo mi CB máximo? ¿Sí se acuerdan?
Para el flujo máximo, la CB es de 132.66. Ok, CB máximo 132. ¿Qué flujo tiene ahí, Adat? 1000 ¿Qué? galones por minuto. Ok, 1000 galones por minuto. La gravedad ya la tenemos de 0.88. ¿Qué delta P ocupó? El delta P de 50. De 50. Si se acuerdan, cuando vamos a buscar nuestro CB máximo, ¿qué condiciones de flujo voy a tener? Flujo máximo y la delta P debe de ser la mínima para que esta relación sea la más grande. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos el CB máximo, que fue de cuánto, Adad, por favor. 132.66. Ok, 132.66. Ya tenemos entonces ese valor del CB máximo. Y ahora nos hace falta el CB mínimo. Para el CB mínimo, ¿qué delta P voy a ocupar? El de 150. La de 110, ¿no? Sí, Con 110. con la de 110 y flujo de 100 galones por minuto, Ajá, que es para la condición de CB mínimo. ajá, da 8.94. 8.94. Entonces ya tengo mi valor de 132 y la de 8.64. Entonces, una vez que ya tienen esos dos datos, ya van a tener ustedes lo que es su CB máximo, su CB mínimo. ¿Cuánto les da la relación? $14.83. 14.83. Ok, entonces ya ahí ya van a tener, para que esa válvula pueda estar regulando bajo esas condiciones, debe de tener esa relación de 14 o que pueda regular, que tenga su CB máximo de 132 a 8.6. Entonces es ya como ustedes deberían de seleccionar la válvula para esta aplicación. Aquí, además de una vez que ya la tengan seleccionada, ya ver el diámetro que tiene la válvula respecto al diámetro de la tubería para ver si va a ser necesario poner los accesorios de la reducción y la expansión. Miren, nos vamos a regresar ahorita a lo que era la curva de la bomba que habíamos puesto. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, ¿qué es lo que le va a pasar al flujo? Cuando me dicen el flujo máximo, vamos a suponer, aunque no tenemos aquí los 1000 galones por minuto, es este valor que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando para que ustedes tengan un flujo menor? Tienen ¿qué le tengo que hacer a la válvula? La tengo que cerrar. Cuando yo cierro la válvula aquí, ¿qué le va a pasar a mi presión de este lado? Se va a incrementar. De este lado se va a incrementar y de este lado se va a reducir. Por lo tanto, mi delta P se va a ir haciendo más grande. Conforme yo vaya abriendo esta válvula, la presión que yo tengo en la entrada se va a empezar a reducir y la presión que yo tengo de este lado va a empezar a aumentar. Y eso me va a generar que mi delta P se vaya haciendo más pequeña. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que si yo tenía aquí una línea, respecto a 80, aquí yo iba a tener mi delta P mínima y conforme yo fuera cerrando la válvula, esa delta P se va haciendo más grande. Entonces, ojo para los casos cuando les vayan a dar valores máximos y mínimos, en cómo van a ir ordenando esos valores. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda o pregunta de ese problema en cuanto al CB máximo y CB mínimo, jóvenes, y esa relación entre CB máximo y CB mínimo. ¿No? Entonces, para seleccionar nuestra válvula, Sí, Fernando. de la rajeabilidad.
Ahora sí, porque puedo tener, fíjese Fernando, en algún determinado momento que esa válvula pueda tener el CB máximo. Ok, voy y la selecciono. Pero ya cuando yo vea el CB mínimo que yo requiero, puede ser que esa válvula no cumpla con ese CB mínimo. Entonces, cuando nosotros determinamos este valor, vamos a buscar la válvula, como ahorita en la tabla que quitamos, si se acuerdan, teníamos un valor de 44 de CB y un valor mínimo de 5. Entonces, si yo ando buscando, por ejemplo, una relación de CB máximo a CB mínimo, vamos a considerar que fuera de 44 a 7, ¿sí? Aquella válvula sí me es adecuada, porque el CB mínimo que yo voy a tener es de 5. Pero si yo tuviera ahora el caso de seleccionar una válvula que tuviera un CB mínimo de 3, vamos a suponer aquella ya no me va a servir porque el CB mínimo que yo estoy teniendo es un valor de 5. Entonces va a poder controlar hasta cierto punto, pero ya no va a poder controlar los valores mínimos que va a necesitar mi proceso. Entonces luego, en muchas ocasiones, a veces este término no se determinen las válvulas y eso es lo que me puede llevar a inestabilidades, sobre todo cuando se requiere regular a flujos pequeños. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Disculpe, profesor, ¿podríamos repetir el CB mínimo? Era de 12.11, disculpa. El CB mínimo dio de 8.6, si no mal recuerdo. ¿Sí Ok, ok. estamos bien? No, me salió 12.11. El delta P la tomé como 60. No, Yo creo que es por eso. sí. Aquí Ok. me dice la caída de presión en la válvula es de 50 psi para un caso y 110 psi para el otro. Ok, ok. Que estaríamos hablando que estos 50 psi van a ser para 1000 galones por minuto y 110 psi van a ser para 100 galones por minuto. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ¿Sí? me salió 8.9. ¿Cuánto? 8.9. Sí, anda, ahí en ese valor. Ok. Bueno. ¿Alguna otra Muchas pregunta o comentario, jóvenes? gracias. Por nada. ¿No? Ok. Miren, entonces ahorita vamos a ver también algo que vamos a necesitar. Hasta el momento no hemos calculado ningún CB con vapor. Entonces ahorita vamos a ver cómo usar las tablas de vapor y estas tablas de vapor que ahorita vamos a manejar están, este, están tomadas del libro de termodinámica que les enviaron. Entonces, miren, cuando ustedes vayan a ocupar esas tablas de vapor o generalmente en los procesos, cuando ustedes tengan vapor, si se dan cuenta, por ahí en la página de Facebook de la ISA Zacatenco, pusieron todo lo que son servicios auxiliares. Y dentro de esos servicios auxiliares, además del aire comprimido, que fue lo que ustedes vieron en los webinars de Kaiser, también el otro servicio auxiliar es el vapor. Prácticamente, no sé, arriba del 90% de procesos industriales requieren vapor. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver cómo se manejan estas tablas de vapor para determinar los datos que requerimos. Y vamos a ver también cómo estas tablas de vapor me pueden servir para que ustedes determinen la densidad del agua a diferentes temperaturas. El utilizar el que las utilicen también para determinar la densidad del agua a diferentes temperaturas en donde pueden tener esos casos. Por ejemplo, en algún momento que ustedes lleguen a tener intercambiadores de calor en donde requieran regular el flujo de agua caliente o, por ejemplo, si tienen alguna cuestión de algunos sistemas de aire acondicionado en donde ocupen agua helada. Entonces van a tener que estar trabajando dentro de diferentes temperaturas con diferentes densidades. En general, miren, cuando ustedes manejen el vapor, van a poder manejar vapor de 3 tipos. El primer vapor es el vapor
saturado. Si se dan cuenta, estas tablas de vapor aquí en la parte de arriba me dicen que es para agua saturada. ¿Qué quiere decir agua saturada? Que es agua solamente, como viene aquí, en fase líquida, o es agua en fase de vapor. Vean, aquí me dice volumen específico. Si recuerdan las ecuaciones de Anderson, en un punto nos pedían el volumen específico. Entonces yo aquí tengo volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Pero para que yo entre estas tablas puedo entrar con dos variables solamente. Puedo entrar con presión o puedo entrar con temperatura. Entonces ustedes se van a encontrar tablas de agua saturada y, como en este caso que me dice tablas de temperatura. ¿Con qué variable voy a entrar? Con la temperatura que yo mida en el proceso. Ahorita vamos a ver las otras. Lo único que va a cambiar es que ahora de este lado voy a tener la presión y va a decir agua saturada, tabla de presión. Entonces de aquí el vapor que yo puedo tener, habíamos dicho que es un vapor seco. A ese vapor seco también se le llama vapor saturado, ¿sí? Es el mismo. Después tenemos lo que es el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado lo van a encontrar mucho en la industria farmacéutica, industria de alimentos y también en la parte de generación de energía eléctrica. Y una vez que ya tenemos el vapor seco o saturado, el vapor sobrecalentado, también van a encontrar lo que es el vapor húmedo. O también le van a decir que ese vapor tiene una calidad. Entonces, para que yo pase de la fase líquida a la fase de vapor, le tengo que aplicar energía al agua. Esa energía, ¿de dónde la voy a obtener? Vean lo que me dice aquí como energía interna. Esta energía es la que yo le debo de suministrar, la entalpía. Esta entalpía es la que yo le debo de suministrar al sistema para que pueda evaporar 1 kilogramo de agua de tal temperatura para llevarlo de fase líquido a fase de vapor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esos tres tipos de vapores? Les ponía el ejemplo a sus compañeros el semestre pasado que cuando ustedes utilizan su olla express, que están ya sea cociendo frijoles o cociendo la carne de res para hacer el guisado que tengan que hacer, si se han dado cuenta, cuando se abre la válvula de seguridad, yo me doy cuenta que está saliendo vapor, pero no inmediatamente pegado a la válvula de seguridad. Yo ya veo el vapor que sale una vez que ya avanzó, no sé, dentro de la cocina unos 3, 4, 5 centímetros. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está saliendo el vapor? Lo voy a ver como una niebla. Cuando ustedes ven el vapor con esas características, ahí tienen lo que es un vapor húmedo o un vapor con calidad. Si ustedes observan en algún momento, inmediatamente cuando sale el vapor o la válvula de seguridad libera ese vapor, allí inmediatamente cuando sale no se alcanza a ver vapor, se ve todo transparente. ¿Por qué? Porque está saliendo un vapor seco o un vapor saturado. Cuando una vez que ya entra en contacto con el ambiente, empieza a perder temperatura y se empieza a dar parte de la condensación y eso hace que yo ya tengo un vapor húmedo y ese vapor húmedo yo ya lo pueda ver. Si ahora esto que estamos comentando aquí lo relacionamos con la norma ISA, si se acuerdan, hay unos elementos que se llaman mirillas de flujo, que son las FG. Esas mirillas de flujo, por ejemplo, si en la tubería yo tengo vapor saturado o vapor sobrecalentado, yo voy a tener una mirilla de flujo por la cual yo no voy a ver que está pasando nada, se va a ver completamente transparente. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que verdaderamente está circulando el vapor? Si yo tengo un manómetro o un termómetro cercano a esa mirilla de flujo, voy a ver que tengo un determinado valor de temperatura o tengo un determinado valor de presión. Entonces, ¿cómo voy a saber que ya está pasando un vapor húmedo cuando yo ya empiece a ver que por esa mirilla va pasando como si fuera una niebla?
Entonces ahí yo ya voy a decir, mira, ya el vapor que yo estoy mandando a proceso ya no es un vapor sobrecalentado, un vapor seco. Hay que ver en dónde seguramente estoy perdiendo presión o estoy perdiendo temperatura para que se condense el vapor. Entonces vean, aquí tomé esta parte de las tablas de vapor. Esas ustedes la tienen en el libro. En el libro van a buscar al final donde diga tablas, creo que empiezan con E o 4E o un número y la E, que son en el sistema inglés. Tengo la temperatura de entrada. Después de ahí va mi presión de saturación en PSI-A. ¿Qué quiere decir esta presión de saturación, jóvenes? Que si yo aquí tengo el agua a 60 grados Fahrenheit y quisiera que se convirtiera en vapor, debo de tener una presión de 0.25 PSI-A. Entonces, si se da esta condición, el agua a 60 grados Fahrenheit, que equivale alrededor de 15.5 grados Celsius, se va a evaporar. Entonces eso, si yo, imagínense ahora, me pongo en una válvula, va circulando el agua a 60 grados Celsius y le empiezo a estrangular, empiezo la válvula a cerrarla mucho. Si yo la cierro mucho, voy a tener una velocidad muy alta después de que salga de la válvula. Pero como voy a tener una velocidad muy alta, ahora voy a tener una presión muy baja, que puede ser una presión de vacío. Y si llego a alcanzar esta presión de saturación, que también se llama presión de vapor, el agua que esté pasando por esa válvula se va a evaporar y voy a tener el problema de cavitación. Ok, entonces este punto es mi presión de saturación. Después tengo el volumen específico de líquido saturado y vapor saturado. Vean, por ejemplo, el volumen específico, qué unidades tiene, pies por libra masa. Para el caso de líquido es un valor muy pequeño, pero para el caso de vapor es un valor muy grande. ¿Sí? Entonces, porque una libra masa va a poder ocupar mucho volumen. Aquí una libra masa va a poder ocupar poco volumen. Entonces, en base a eso, miren, tenemos lo que es la densidad, ya lo habíamos comentado, que esa densidad es masa por unidad de volumen. ¿Qué otro término vamos a tener? Volumen específico. ¿Cómo defino el volumen específico? Como el volumen por unidad de masa o el inverso de la densidad. Entonces, si yo quisiera calcular la densidad del líquido o la densidad del vapor, simplemente de aquí despejo y me va a salir que la densidad del líquido o del vapor va a ser igual a 1 entre el volumen específico. Si tengo V subíndice F, me dice que es volumen específico de fase líquida, del agua en estado líquido. Y si tengo VG, me dice que es el volumen específico en fase de vapor. Entonces aquí ya solamente necesito sustituir BF o BG que yo obtenga de mis tablas y voy a tener ya la densidad del agua o la densidad del vapor. Entonces, miren, para este caso, ¿por qué marqué este punto aquí? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos los 60 grados Fahrenheit, que esos 60 grados Fahrenheit son los que parten de mi definición del CB. Entonces tomé por aquí este valor para 60 grados Fahrenheit, agua, entonces busqué BF. Vean, el volumen específico de líquido es 0.01604 pies cúbicos por libra masa. Yo ya sé que este es mi volumen específico, volumen entre la masa, sería volumen del líquido entre la masa del líquido, que es una libra, y aquí yo ya tengo la densidad. Yo sé que la densidad va a ser el inverso del volumen específico. Entonces, si en algún determinado momento ustedes necesitan el valor de la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit, es este valor, 62.334 libras por pie cúbico. Y eso lo estamos sacando de las tablas de vapor. Imagínense ahora que me dijeran, oye, ¿cuánto tengo de densidad del agua cuando se encuentra a 90 grados Fahrenheit? Me ubico aquí en 90 grados Fahrenheit, sigo esta línea, donde se cruza con BF, voy a tener el valor de 0.01610.
a este le saco la inversa y la inversa es la densidad del agua a 90 grados Fahrenheit. Entonces, así es como vamos a utilizar estas tablas por el lado de temperatura para determinar, en este caso, la densidad de la fase líquida a diferentes temperaturas. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todos los problemas que vienen de aquí en adelante ya son de vapor, entonces vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios. ¿No tienen dudas o preguntas? Para la presión de saturación tenemos que tomar en cuenta los 14.7, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué no, Jacinto? Porque ya tenemos aquí, fíjese, la presión de saturación me dice en qué unidades está. Empecé ya absolutos. Ajá, ya son absolutas, ya no le debo de sumar nada. ¿Sí? Prácticamente estas presiones aquí ya son absolutas. Lo único que le pudiera poner de recomendación, Jacinto, y va para todos. Se pueden encontrar algunas tablas que en esta presión de saturación manejen presiones manométricas. Son raras esas tablas de vapor, pero se las pueden llegar a encontrar porque luego esas tablas de vapor así son tablas viejitas y a veces la primera persona que empezó a trabajar con vapor en esa empresa llevó sus tablas y eran tablas que aquí tenían la presión en presión manométrica. Entonces, por eso siguen ellos ocupando esas tablas, se las pueden encontrar. ¿Cómo van a saber que están en presión manométrica? Por ejemplo, aquí me va a dar PSI o PSIG. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario de aquí? Ok, por nada. Entonces, miren, ya la última tabla que vamos a ver ahorita, ahora es esta otra que tenemos aquí, que tiene que ver con agua saturada, pero vean, ahora tenemos la tabla de presiones. Entonces, en vez de que yo entre aquí con temperatura, ahora voy a entrar con la presión que yo esté midiendo en proceso. Pero esa presión, si yo la mido en proceso en manométrica, debo de sumarle aquí sí los 14.69 PSI para llevarla a una presión absoluta. Entonces, mi segunda columna va a ser la temperatura de saturación. Igual tenemos el volumen específico y nosotros por la parte de válvulas de control solamente vamos a ocupar volumen específico. Seguramente en sus materias de operaciones de separación están viendo todas estas para la parte de los intercambiadores de calor. Pero vamos a ubicarnos aquí. Miren, los datos que yo aquí encerré en este cuadro en rojo tienen que ver con lo siguiente. Ya vieron el valor que tenemos ahí, el que no es exacto, 14.696. Ese valor de 14.696 me indica la presión atmosférica a nivel del mar. Y si se acuerdan, el semestre pasado, cuando vimos temperatura, habíamos dicho que la temperatura de ebullición en grados Fahrenheit equivale a nivel del mar a 212 grados Fahrenheit, los 211.95 que yo tengo aquí. Si estas tablas manejaran presiones relativas, aquí me van a dar el valor de 0. Y hacia acá van a ser PSIs negativas y hacia acá van a ser PSIs positivas. Entonces, aquí estamos indicando, ¿qué quiero decir esto? Que si yo estoy a nivel del mar y tengo agua en un recipiente que va a estar sometida a 14.6 PSI, debo de llegar a 211.95 grados Fahrenheit para que esa agua se vaya a la fase de vapor. Va a empezar a hervir y va a presentar su cambio de fase. Entonces, fíjense, si yo quiero la densidad de líquido a una presión atmosférica a nivel del mar, va a ser este valor, 14.696. Habíamos dicho que de líquido es este valor,
BF, es 0.01671. A este valor le saco la inversa 1 entre este valor, me va a dar 59.844 libras pie cúbico, que esta es la densidad del agua cuando se encuentra que a 212 grados Fahrenheit. Si ahora yo quisiera la densidad del vapor a esta misma condición, vean por ejemplo aquí, es de 16.71 por 10 a la 3. Este es de 26.805. Vean el volumen específico para el vapor. Es un valor grande, mayor a 1. Para el caso del líquido, el volumen específico es un valor muy pequeño. Pero vean ahora la densidad. La densidad del líquido es muy grande y la densidad del vapor es muy pequeña. Entonces, si se acuerdan, ¿qué me decía Anderson? Tú necesitas darme el volumen específico a las condiciones de presión en 2. Entonces, cuando ustedes quieran calcular una válvula por el método de Anderson para vapor, debo de ver la presión corriente abajo de la válvula. ¿Sí? Esa presión corriente abajo, tenerla en presión absoluta. Y una vez que ya la tengo en presión absoluta, voy a buscar qué volumen específico, VG, que esto me va a estar indicando que es el volumen específico de vapor. Entonces ya voy a ubicar este valor y listo. En caso de que, por ejemplo, me dijeran aquí, mira, es para 32 o para 33 grados, perdón, para 32 o 33 PSIAs. No tengo 32 o 33, entonces voy a tomar 30, el valor de 13, voy a tomar 35, el valor de 11, y si se acuerdan, como lo vimos el semestre pasado, ahora tenemos que interpolar, así como lo hicimos con los termopares, para determinar el volumen específico a un valor entre 30 y 35. ¿Dudas, preguntas, comentarios, señores? En general, ese sería un ABC de tablas de vapor. Los escucho. Bueno, yo tengo una duda, es que no me quedó muy claro, o sea, si tengo una presión de entrada de 6, 8, o lo que sea, debe de cumplir con la temperatura que está en su línea. Ok. Y, o ¿cómo es que no entendí bien? Ok. Mire, esta temperatura de saturación, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerlo, mira, pues usted prácticamente está esta presión, ¿no? Allá en Salina Cruz tiene esta presión casi, ¿no? A nivel del mar. Que si usted quiere allá hacer que el agua cambie de fase, tiene que empezarle a suministrar calor. Toma un recipiente, ahora sí el clásico que tienen todas las señoras, ahora sí el que tiene su mamá y la mamá de todos, ahora sí no hay señora que no tenga un recipiente de aluminio de 1 litro. Pone el agua en ese recipiente, lo pone en la estufa a cartas y como usted tiene esta presión y es constante, cuando usted llegue a esta temperatura de 212 grados Fahrenheit cartas, se va a empezar a evaporar. Usted va a ver ahí que se empieza a generar vapor húmedo porque va a ver cómo empieza a salir así como un humito de su recipiente. Entonces, cuando yo tengo esta presión y si cumplo esta temperatura, puedo empezar a evaporar el agua. Si yo tuviera, fíjese, 30 PSI, ahora sí, esas 30 PSIs, ¿cómo las voy a tener? Que en mi tubería tenga 15 PSI de presión manométrica, le voy a sumar las 15 de la presión atmosférica, los 14.6, me da 30. Si el agua está a 30 PSI, para que pueda cambiar de fase cartas, debo de tener una temperatura mínimo de 250 Fahrenheit. Entonces, si es de 250, se va a empezar a evaporar. Si es una temperatura menor, ahora sí voy a tener el agua caliente y se acabó. ¿Sí? Entonces, este es un límite que me va a servir para saber en las condiciones en que está trabajando mi proceso.
Pero la que más le va a importar para la parte de los problemas que se dan en las válvulas es esta que tenemos acá. ¿Por qué? Si yo puedo tener agua a temperatura ambiente, 60 grados Fahrenheit, pero si la presión llega a bajar a este valor, el agua se va a empezar a evaporar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, cuando estoy estrangulando la válvula para que regule, debo de garantizar que nunca voy a tener esta condición, porque si no se me va a empezar a evaporar el agua en la válvula y me va a generar problemas en la válvula, problemas de cavitación que estos son erosión principalmente, desgaste de material, etcétera, etcétera. Sí. Así es como vamos a interpretar ahora sí todo esto de aquí. No sé si le haya quedado claro, cartas. Son dos tablas, que en las dos tablas, si se da cuenta con qué variables va a entrar, con una entra con temperatura, es la que tenemos ahorita, y en la siguiente, que fue la que teníamos anteriormente, entramos con presión. Si se acuerda del webinar, cuando ustedes vieron el webinar del medidor de flujo tipo Vortex, cómo determinaban la calidad del vapor con ese medidor de flujo tipo Vortex, solamente medían temperatura y medían presión. Y con eso ya sabían si tenían un vapor saturado, sobrecalentado o un vapor húmedo. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo medir es esto. Yo no puedo tener en proceso un instrumento que me mida volumen específico. Tampoco un medidor de energía interna, ni un medidor de entalpía o de entropía. Solamente con estos dos valores de presión y temperatura yo puedo obtener todos los demás. ¿Sí? Esto ya le va a ir quedando más claro para la próxima. Miren, en la próxima vamos a hacer un cálculo de CB para vapor, pero antes de poner el CB de vapor, vamos a intercalar un tema que va a ser el de problemas en válvulas. Y ese tema de problemas en válvulas, vamos a poner lo que es la cavitación y la vamos a interpretar con estos valores de presión de saturación para que les vaya quedando. Ahora sí, para que les quede claro esta parte de por qué es importante esta presión de saturación, que también se llama presión de vapor. Y entonces, cuando ustedes escuchen de la propiedad de presión de vapor o presión de saturación de cualquier líquido, es la presión a la cual se empieza a evaporar ese líquido. Y esa presión tiene una temperatura específica, que es la que tenemos. ¿Sí? Ahora sí, estas tablas salieron de un libro, sí se lo mandaron a usted, Barrios, el libro de termodinámica. Sí, profesor, está en el grupo. Sí, ok. Sí, precisamente de ese libro es de donde tomé estas tablas, porque es la idea de que manejemos todas esas mismas tablas para que todos tengamos los mismos valores del volumen específico. Ya después, en función luego de los autores, a veces tenemos variaciones por decimales. ¿Sí? Entonces, sí, ese libro, Oscar, ya está ahí en el grupo que ustedes tienen. Ok, jóvenes, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o pregunta. ¿No? Ok, entonces el día de hoy vamos a hacer, miren, sí, esta la resolvemos para la siguiente porque ya es de vapor. Pero antes quiero ver la parte de lo que es el problema de cavitación para que ya ahora sí le vayamos haciendo hilando la información en cuanto a estas tablas que son de propiedades con los problemas que se nos pueden generar en las válvulas de control. ¿Sí? Entonces, si no hay alguna otra duda o pregunta, el día de hoy, jóvenes, aquí le dejamos. ¿No?
Ok, entonces que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, Igual. profe.